Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Sorprendentemente, faltan muchos, pero estamos esperando 5 minuticos acá como para que fueran ingresando, para que no tuvieran inconvenientes y demás. Pues vamos a dar inicio, ¿ok? Acá para que no nos haga retorno. Listo, vamos entonces a comenzar con nuestra clase del día de hoy relacionada con patrones arquitectónicos, con estilos arquitectónicos, que normalmente uno se trata de confundir con. ¿Listo? Igual, las preguntas que puedan surgir, por favor al chat, o levantan la mano, o abren su micrófono, no hay ningún problema. ¿Sí? Entonces, muy importante para que lo tengamos en cuenta. Listo. Estamos por acá. Bueno, entonces, a mí me gusta comparar esto. Antes de ver esta definición, y ahí cometí un error, todavía me quedo es que qué es la arquitectura de software. Antes de esto, quiero que nos centremos en esta imagen, o sea, vamos a hacer algo como a la inversa aquí en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta aquí en este momento? Ustedes observan tres joyas arquitectónicas, ¿sí? Que no, ¿cómo se llama? Que no son de mi agrado. ¿En qué sentido? Sí, esa es una opinión muy personal. ¿A qué voy cómo se llama? ¿A qué voy con una opinión muy personal? Porque no sé si de pronto, eh, mi opinión no esté muy centrada, pero ustedes recuerdan lo que pasó, creo que hace como unos 2 años, con la Catedral de Nuestra Señora de París, la Catedral de Notre Dame. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esa catedral se incendió, pero inmediatamente salieron muchas personas a donar y demás, ¿sí? Que por el valor histórico y demás, que un valor incalculable, pues no sé, considero yo que sí, es muy bonita al admirarlo y demás para las personas que profesan la religión, no sé, creo que esa es una catedral católica, ¿sí? Creo que es. Entonces, para las personas que profesan la religión, pues es importante. Pero pues considero yo, desde mi humilde opinión, que toda esa parte, todos esos esfuerzos se hayan podido enfilar a otra cosa. Y que todos esos construcciones tan grandes se podrían dedicar de una mejor manera, ¿sí? A otro, ¿cómo se llama? A otros aspectos. Esa es una opinión. Entonces, ¿qué pasa? Al uno visualizarlas aquí en este momento, esas tres catedrales, lo que puede destacar es el estilo. Yo no sé quién las habrá construido. La Catedral de Notre Dame, la de Amiens y la Abadía de Westminster en el Reino Unido. No sé. Pero considero yo que para el estilo que ellos obtuvieron o implementaron, en ningún momento hubo un paso a paso para poder trabajar. En ningún momento, ¿cierto? Porque recordemos que los estilos arquitectónicos no son paso a paso para trabajar, ¿sí? Entonces podríamos tener en cuenta un estilo arquitectónico establece un marco de referencia a partir del cual es posible construir aplicaciones que comparten un conjunto de atributos y características. Entonces miremos que en este caso es muy similar a lo que pasa con la arquitectura tradicional, ¿sí? Entonces eso lo podemos tener en cuenta y lo podemos analizar de esa forma. Es posible identificarlos y clasificarlos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Y es muy importante. ¿Cómo se llama? Un estilo arquitectónico no me va a decir a mí, usted tiene que trabajar con una técnica de desarrollo ágil llamada OpenApp, llamada XP, llamada Scrum, llamada Kanban, no.
Debe implementar un entorno integrado de desarrollo llamado NetBeans, Eclipse, Sublime Text, Visual Studio Code. Debe implementar una base de datos relacional o una base de datos. No, en ningún momento. ¿Sí? Y ese es un error en el cual nosotros siempre caemos. Esta parte no es ¿cómo se llama? Una actividad directa, ¿cierto? Una actividad directa para poder trabajar. No, no lo es. Básicamente en lo que nos centramos es que el estilo arquitectónico me brinda a mí lineamientos, ¿sí? Lineamientos. Así como yo les decía a ustedes y molesto mucho con la opción de decir que ¿cómo se llama? Que tenemos una metodología de programación, ¿sí? O una metodología ágil de desarrollo, porque no lo es. XP, Scrum, y si alguno de pronto considera lo contrario, revisamos, ¿sí? Revisamos, porque no es correcto afirmar eso. ¿Listo? Para que lo tengamos muy, muy en cuenta. ¿Listo? Eso sería para que lo tengamos presente. Listo. Entonces, vamos a hablar sobre esos estilos arquitectónicos. Entonces, vamos a ir con el primero. Ese estilo arquitectónico, ese estilo monolítico. Y es el que nosotros normalmente utilizamos. ¿Sí? Miren que ustedes, sin querer queriendo, lo han venido utilizando. ¿Listo? Discúlpenme un segundito, muchachos. Bueno, continuamos entonces por acá. Listo. ¿Qué les decía? Ah, bueno, yo les decía a ustedes, sin querer queriendo, ustedes están utilizando este estilo arquitectónico monolítico, que es donde ustedes en una sola parte, ¿sí? En un solo paquete, este paquete que está aquí, ¿cierto? Crean todos los elementos, las clases y demás. Los módulos, cada módulo con sus características. Lo que hacen es compilarlo y tener un archivo .exe para poder trabajar. Y ustedes lo han venido haciendo, ustedes lo han venido haciendo, digo, sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8, lo han venido haciendo. Y es la forma más tradicional de poder programar. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. ¿Cuáles son las características de ¿cómo se llama? De este estilo arquitectónico monolítico. Primero, son aplicaciones autosuficientes, no requerimos de nada más. Tomemos el ejemplo del taller número 2 en cuanto a arquitectura de software, ¿cierto? Ese primer taller donde ustedes hicieron una aplicación utilizando Java con dos entornos, Eclipse y NetBeans, ¿sí? Son aplicaciones que funcionaron solitas, sin ningún aditamento, sin ningún complemento, nada. Se realizan de punta a punta las operaciones para terminar una tarea, ¿sí? Entonces, ¿listo? Son por lo general aplicaciones grandes, aunque no es requisito, ¿sí? Porque ustedes me dirían, mire, se está contradiciendo con lo que hicimos. No, no, no. Por eso, por lo general aplicaciones grandes, pero podemos hacerlo o podemos hacer hincapié a toda esa parte. Silos de datos privados, es decir, cada instalación administra su propia base de datos, puede ser, ¿sí? Y todo el sistema corre sobre una plataforma.
En este caso, nuestro sistema solo va a correr sobre Windows, porque todos trabajamos sobre Windows. No sé si hay alguna persona de los... ¿Cuántos asistentes tenemos acá? Tenemos 12 menos 3, 9. De los 9 asistentes, no sé si hay alguno que haya trabajado en Linux o en Mac OS, ¿sí? Pero en este caso todos funcionarían para... Incluso cuando yo esté revisando, voy a ejecutarlo sobre Windows. Entonces, nos centramos en una sola plataforma. En este momento no les pedí a ustedes que el ejercicio fuese multiplataforma, ¿no? En ningún momento. Listo. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son esas ventajas que debemos tener? ¿Son fáciles de desarrollar? Sí, lo hemos comprobado. ¿Fáciles de escalar? Claro que sí, lo podemos modificar y cumplimos con esa opción. Pocos puntos de fallo, el hecho de no depender de nadie más. O sea, yo lo puedo hacer solito sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? Permítame un segundito. Entonces, digamos por acá, ok. Entonces, miremos todas estas ventajas que tenemos a la hora de adelantar estas actividades. ¿Sí? Muy, muy importante. Es autónoma, no necesitamos de otra herramienta, el rendimiento es bastante alto y son fáciles de ejecutar pruebas. ¿Sí? Por lo que no necesitamos de un elemento adicional, entonces no tendríamos inconvenientes. Listo. Pero como todo no es bueno, también tenemos unas desventajas. ¿Desventajas como cuáles? Siempre va a estar anclado a un stack tecnológico, la escalación que se puede hacer es a nivel solo de un elemento monolítico, en este caso el tamaño sí importa, porque las aplicaciones monolíticas son fáciles de operar con equipos pequeños, pero a medida que va creciendo nuestra necesidad, nos toca, o lo más seguro es que nos toque migrar, ¿sí? Tenemos que cambiar versión tras versión. Si falla, falla todo, infortunadamente. Si no hay una correcta conexión, pues vamos a tener problemas, etcétera, etcétera. Listo. Esas serían. Ah, bueno, y hay otras desventajas que ustedes pueden ir revisando y demás. ¿Qué es importante? Y yo de pronto les he venido diciendo a ustedes, ¿cierto? Les he venido diciendo a ustedes que eh, es importante no caer en una práctica denominada por los expertos el Golden Hammer. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese Golden Hammer o el martillo dorado, ¿sí? O martillo dorado, es la opción, es la opción en cuando nosotros, o es el inconveniente que nosotros solemos tener ¿cómo se llama? A la hora de elegir un patrón arquitectónico, un estilo arquitectónico, porque siempre queremos utilizar el mismo y no es posible hacer eso, ¿ok? Listo. El siguiente, uno de los más utilizados y que ustedes lo pueden utilizar en todo momento. ¿Sí? Ustedes lo están utilizando en este momento. Lo estamos utilizando en este momento, todos. El patrón cliente-servidor. Entonces, ¿qué pasa con este patrón cliente-servidor? Nosotros como clientes podemos estar utilizando mucho un servicio que lo estamos haciendo en este momento. Todos están utilizando la mensajería instantánea de Gmail, ¿cierto? Pero, asimismo, uno de ustedes, no sé, David, Nicolás, José, Miguel, ¿sí? Están utilizando muchos servidores en este momento. Están conectados al servidor de Google a través de Google Meet,
están revisando Facebook a través del servidor de Facebook y están, no sé, están viendo Star Plus, el partido de... ¿Quién está jugando ahorita? Está jugando ahorita el Inter, aquellos que les gusta el fútbol. Están viendo la Champions. Entonces, están haciendo tres cosas en este momento, ¿sí? Espero que solo estén aquí en la clase, ¿no? Entonces, esos tres elementos o esas tres demandas que usted hace en este momento, la están adelantando sin ningún problema, ¿sí? Y es posible hacerlo y se puede adelantar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Muy importante. Entonces, ¿sí? Entonces, muy importante para que lo analicemos. Ok, ¿cómo funciona esta parte? Resulta que cuando yo programo una aplicación cliente-servidor, voy a tener que hacer como una especie de doble programación. Una parte que sería para todo el cliente, o sea, nosotros cuando hacemos eso, y una parte que sería el servidor. Entonces, este cliente va a tener, ¿sí? Entonces, este cliente va a tener unos paquetes, unos módulos que al compilarlo va a tener nuestro ejecutable para ejecutar, valga la redundancia, en nuestro equipo, ¿sí? Y él se va a conectar aquí a nuestro servidor. Pero el servidor, para llegar a este también, yo tengo que tener un código, el cual va a tener unos módulos, el cual se va a compilar y debe ejecutarse, ¿sí? Entonces, miremos que aquí en este caso ya tendríamos dos programaciones, por así llamarlo. Una programación en el lado del cliente y una programación en el lado del servidor. Puede asemejarse a aquellos que les gusta la programación web, el diseño web, ¿sí? Puede asemejarse a la parte del diseño y la programación. ¿Listo? Puede asemejarse. ¿Cuáles son las características de este módulo? ¿Cuáles son las características de este módulo? El estilo se distingue porque siempre existe una aplicación que es un cliente y otra que es un servidor. O sea, siempre va a haber una relación donde yo demando un servicio, ¿cierto? Donde yo demando un servicio y donde tengo una respuesta. Eso es básicamente como la forma del trabajo, ¿cierto? Yo necesito una actividad, necesito, ¿cómo se llama? Necesito un servicio, lo solicito y la respuesta de ese servicio sería lo que es solicitado, ¿cierto? Eso es lo que nosotros debemos hacer en este caso. Requiere una conexión activa en todo momento, entonces para poder trabajar necesitamos tener presente que debe haber una conexión. Pero entonces aquí en este caso yo les pregunto a ustedes, ¿será que siempre necesitamos tener una conexión a internet para trabajar en este módulo? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Pues, profe, yo tengo, no sé, es algo como tipo, no sé si de pronto también aplique para el modelo, digamos, cuando se usa una aplicación, bueno, no una aplicación, digamos, un software, eh, digamos, no sé, en un almacén de venta de abarrotes, por ejemplo. En ese caso también lo estaríamos manejando tal cual cliente-servidor, pues porque en ese caso yo consideraría que no es necesario la conexión a Internet. Bueno, el ejemplo no es válido, pero la respuesta sí. ¿Por qué? Porque Duván, ¿sí? Sí, señor. Listo, el ejemplo no es válido, pero la respuesta sí. Entonces dijo, ¿cómo es que dicen por ahí? El que peca y reza empata, entonces ahí empató. No, mentiras, pero no, la respuesta sí. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo tener una aplicación cliente-servidor sin tener internet? Claro que sí, en una intranet. Creo que ustedes ya están manejando algo de redes y telecomunicaciones. Resulta que yo puedo, por ejemplo, no sé, aquí en mi oficina, conectar, hacer una edificación de una red con un switch donde todos se conectan ahí. Y entonces mi equipo principal provee, no sé, tiene una conexión a una base de datos. ¿Sí? Entonces todos se van a conectar, yo direcciono cada equipo y resulta que la universidad no tiene internet, no hay problema, porque como yo lo tengo local, van a poder trabajar, entonces van a estar trabajando a través de una intranet y se sigue manteniendo el mismo estándar, o sea, un cliente y un servidor.
o muchos servidores y un cliente, o muchos clientes y un servidor. ¿Cómo se trabaja? ¿Sí? No hay problema. Entonces, o sea, ¿cómo se llama? El ejemplo, perdón, la explicación, sí. No necesariamente tengo que tener internet. Tengo que tener es una conexión, que es diferente. Ojo, una conexión es diferente a tener internet. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Porque puede ser que yo les pregunte a ustedes más adelante. Para el patrón arquitectónico cliente-servidor necesitamos tener una conexión a internet. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? Ahí lo tenemos que tener en cuenta. ¿El cliente y el servidor pueden evolucionar a velocidades diferentes? Sí. Y siempre, ¿quién va a ser el que evolucione más? El servidor. Siempre va a ser quien evolucione más. Por eso ahorita, incluso si ustedes estaban pendientes de noticias y demás, tenemos el metaverso. ¿Sí? Que la verdad, les soy sincero, eso me preocupa bastante y no sé por qué. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque puede ser ficción, puede ser ficción. Por ahí vi algunos capítulos de una serie de Supergirl y mostraban eso, mostraban algo así, pero entonces ya ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como el uso de la tecnología era tal que ya la persona creía que esa realidad virtual era su realidad y de ahí no salía. Y no es descabellado pensar en eso, porque si ustedes observan, sí, voy a tomar aquí un ejemplo, en la calle es normal encontrar esto, y van caminando, incluso a veces se caen y demás. No sé si a ustedes les pase, espero que no. ¿Sí? Pero es normal encontrar eso, o yo siempre me los encuentro, no sé, y uno va y por la calle aquí cerca de la universidad, uno los ve así pegaditos al celular y demás. Entonces, si así es con un dispositivo, imagínense con esa parte de la realidad virtual. Entonces, terrible. Pero bueno, siempre el servidor, en este caso Facebook, llamado ahora Meta, siempre va a evolucionar más que el cliente. ¿Sí? Siempre eso. Ventajas. La centralización, muy importante, porque yo voy a tener todos los servicios en un lugar. ¿Sí? No va a tener seguridad. Normalmente, pues mi servidor va a tener unas características importantes para poder trabajar. Lo que vamos a garantizar, una seguridad. Es fácil de instalar en el cliente, ¿cierto? No hay problema. La separación de responsabilidades la podemos trabajar sin ningún inconveniente y podemos tener una portabilidad. Podemos llevarlo de un lado para otro. Sí, podemos llevarlo sin ningún problema. Entonces, esas son ventajas que nosotros podemos tener en cuenta a la hora de adelantar todos estos elementos. Entonces, y miren que no encontramos desventajas. ¿Por qué no encontramos desventajas? Porque es que este es uno de los sistemas más seguros. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería una desventaja en este caso que yo puedo incluir aquí en este momento? La desventaja sería que no para todas las aplicaciones yo puedo trabajar cliente-servidor, porque es que podría decirse que es una comunicación unidireccional. ¿Sí? Yo solicito al cliente, el cliente me responde a mí. El servidor me responde a mí. El servidor de pronto demanda algo de mí, yo le respondo, no más. ¿Sí? Entonces, y ese tema de la portabilidad es muy bueno, porque ustedes llegan y se llevan su ejecutable del computador que están ahorita y se van al computador, no sé, del vecino, de la vecina, el café internet, aquí en la universidad, vienen, instalan su equipo y se siguen conectando. ¿Sí? Y trabajan sin ningún problema. ¿Sí? No hay problema. Listo. Venimos con que es el peer-to-peer o el punto a punto, o el P2P. Este peer-to-peer es como una especie de malla, ¿cierto? Es como una especie de malla para poder trabajar. ¿Sí? Donde a través de nodos, ¿se acuerdan ustedes por allá lo relacionado con... Se me escapa esto. Lo relacionado con... grafos, árboles en estructura de datos, esto es muy similar. ¿Sí? Entonces, estos sistemas P2P, esos sistemas punto a punto, ¿cierto? Los podemos trabajar o los podemos adelantar de dos formas. Los puros, que son totalmente descentralizados y se subdividen en estructurados y no estructurados,
o los híbridos, que tienen un tipo de centralización. O sea, van a tener una especie de un servidor chiquito que va a administrar algún tipo de servicio. Esa podría ser una opción. ¿Qué ventajas tienen? Una alta escalabilidad, ¿sí? Porque podemos llegar a mayor número de nodos, o sea, podemos implementar más equipos que estén trabajando y estén conectados para poder trabajar sin ningún inconveniente. Vamos a tener una tolerancia más alta a fallos porque los recursos distribuidos por varios nodos permiten que estén disponibles. Si se cae un nodo, pues vamos a buscar otra ruta para poder llegar. Son descentralizados, no vamos a tener el inconveniente que con el caso de un cliente servidor, que el servidor se caiga, ¿sí? La privacidad y el equilibrio de carga. En cuanto a esas cositas no tan buenas, vamos a tener que hay una alta complejidad, ¿cierto? Porque como tenemos varios puntos descentralizados, no puedo controlar todos los nodos, ¿sí? Entonces, eso sería el inconveniente ahí. El control, no puedo generar ese control directo. La seguridad es baja, ¿sí? Porque yo no puedo controlar cada nodo, no puedo llegar en ese caso ahí. Y el tráfico en redes no optimizadas como las no estructuradas, podemos saturar la red y vamos a tener un mayor número de peticiones sin respuestas, por ende los usuarios van a tener inconvenientes o van a presentar inconvenientes. ¿Cuándo lo debemos utilizar? ¿Cuándo debemos utilizar un tipo de estilo arquitectónico peer-to-peer? Cuando compartimos archivos y cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo ahorita en clase. Cuando hacemos el streaming. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, importante para que lo tengamos en cuenta. Esas son las opciones cuando nosotros podemos trabajar. Y aquí vamos a dar ejemplos en cada uno de los elementos que podamos incluir en estos casos. Bueno, vamos ahora con la arquitectura en N capas. Este estilo arquitectónico, de los más utilizados, este sí es de los más utilizados, ¿sí? Pero también depende, ¿sí? Yo lo hablaría que los más utilizados en la parte web, que es como la que más me gusta, me llama la atención a mí y en la cual me desenvuelvo mejor, ¿sí? Edison Caicedo, por eso. Otras personas manejarán mucho la parte del peer-to-peer, del cliente-servidor y demás, ¿cierto? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Listo, ¿qué debemos tener presente en este caso? Cuando hablamos de una arquitectura en N capas, podemos tener una arquitectura en 3 capas, en 4 capas, en 5 capas, en N capas. ¿Por qué no hablo de 2 capas? Porque es que 2 capas sería casi un cliente-servidor. Entonces, no. Por ejemplo, en este caso vamos a tener 4 capas, una capa de presentación, una capa de negocio, una capa de persistencia y una capa de bases de datos. Cada uno con sus componentes y en el caso de la base de datos, pues con su repositorio de información. Entonces, ¿cómo va a funcionar toda esta parte? A partir de la capa de presentación, que es donde los usuarios se conectan, van a estar haciendo peticiones, el request. ¿Sí? Va a estar haciendo peticiones y nuestras capas van a estar respondiendo esas peticiones. La petición puede bajar hasta al nivel de la base de datos, en ocasiones sí, en ocasiones no. ¿Sí? Puede solo llegar hasta la capa de negocio, hasta la capa de persistencia. Todo depende de la petición o de la solicitud que haga el usuario. ¿Sí? Porque si vamos a validar un usuario para ingresar, obviamente tienen que ir hasta la base de datos. Considero yo que la información del usuario y la contraseña debe estar en la base de datos. Pero miren que también puede funcionar de otra forma. Directamente de la capa de presentación yo puedo solicitar información a la capa de la base de datos. ¿Sí? Creería yo que es un poco arriesgado hacer esto, porque no estaríamos teniendo en cuenta los protocolos de seguridad. Entonces, muy importante para que lo tengamos presente, ¿ok? Acá tenemos una arquitectura con 5 capas. Incluimos una capa de servicios, ¿sí? ¿De quién depende cuántas capas se deben utilizar y cómo las deben llamar y cómo las deben trabajar? De ustedes como arquitectos de software, ¿sí? De ustedes depende. De ustedes depende cómo van a manejar la capa de presentación. Diría yo que las capas obligatorias serían la capa de presentación y la capa de base de datos. De ahí para arriba, las que ustedes consideren necesarias. Y todo depende de qué, de la aplicación o de la herramienta que estén construyendo.
No sé si ustedes creo que deben conocer muy bien este diagrama. Este diagrama es el diagrama T. ¿Quién se acuerda? UML, ¿no? ¿De qué es ese diagrama? ¿Nadie? Por acá creo que nos escriben algo al chat. Casos de uso, no. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Oh, por Dios. Bueno, vamos a continuar porque nadie nos dijo de qué era el diagrama. Entonces aquí nos representan una arquitectura en tres capas, ¿cierto? Este es un diagrama de secuencia. Ojo, de secuencia, ¿listo? Entonces, en este diagrama de secuencia vamos a tener una capa de presentación donde el usuario hace sus peticiones, esa capa de presentación hace una solicitud de datos a nuestro servidor o nuestra capa de negocios. Si hay alguna opción que se pueda dar directamente desde ahí, va a establecer esa capa de negocios o esas reglas de negocios. Vamos a obtener datos de ser necesario desde la capa de datos para retornar esos datos, los cuales van a ser filtrados por la capa de negocios y van a retornar la información a nuestro usuario. Esa sería la forma en la que trabajamos en este caso. ¿Listo? Esa sería, digamos, como la forma más cercana a poder trabajar. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? La separación de responsabilidades, ¿sí? Porque cada capa, ¿cierto? Cada capa va a tener una directriz, una funcionalidad propia y cada administrador, por así decirlo, de esa capa, pues va a tener sus responsabilidades directas. Va a ser fácil de desarrollar, ¿sí? Porque va a estar disgregado, cada quien va a estar adelantando ciertas actividades. Va a ser fácil de probar, porque podemos probar los módulos por aparte. Yo puedo probar la base de datos solita, si está funcionando, está viendo una conexión, puedo probar el módulo de negocios, puedo probar las interfaces sin ningún problema. ¿Sí? Fácil de mantener, el mantenimiento o la mantenibilidad está garantizada casi, y la seguridad. La separación de las capas permite el aislamiento de los servidores en sus redes diferentes, lo que hace más fácil realizar ataques. ¿Sí? Entonces, no, perdón, lo que hace más difícil, no más fácil, más difícil realizar ataques. Listo, ¿cuáles son las ventajas? El rendimiento demora un poco. El rendimiento nos genera ahí problemas. Es difícil escalarlo, es difícil escalar, hacer una escalación en este caso. La complejidad en el despliegue también es un punto a tener en cuenta y vamos a estar anclados a un stack tecnológico, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar a un tipo de tecnología para poder trabajar. La tolerancia a fallos, si una capa falla, todas las capas superiores comienzan a fallar en cascada, ¿sí? O sea que empezamos ahí en nuestro efecto bola de nieve, podríamos decirlo en este caso. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta todos esos elementos a la hora de trabajar. El siguiente en este caso, bueno, qué pena, en este caso podríamos decir que en qué lugares se puede utilizar. Normalmente, ojo, no quiero que en este caso eh, se encasillen ustedes a decir que lo vamos a trabajar solo en aplicaciones web o en elementos. Permítanme un segundito.
Bueno, entonces, qué pena acá, yo les decía a ustedes, yo quitaría esta parte de acá del website. Medianamente la quitaría, ¿sí? Y medianamente, ¿por qué? Porque ustedes me podrán criticar esa opción de quitar por esto. Les voy a decir por qué. Resulta, a ver si me deja escribir aquí. Ah, no, no se ve. Bueno, ustedes saben qué es WordPress, Joomla, Drupal. ¿Lo han escuchado alguna vez? No, señor, por mi parte no. Ok, listo. Yo por qué les digo que medianamente cuando hablamos de un website, es importante que diferenciemos esto, un sitio web de una aplicación web. Cuando yo hablo de un sitio web, ¿cierto? Es algo entre comillas estático, ¿sí? Entre comillas estático. ¿Por qué hablo de entre comillas estático? Porque pues una página web normalmente no va a tener conexión a un servidor. Va a trabajar todo de forma local, va a trabajar todo del lado del usuario. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con WordPress, con Joomla, con Drupal, estos señores son sistemas de administración de contenido, ¿sí? El Content Management System o el CMS. Les voy a escribir por aquí al chat para que lo averigüen aquellos que les guste eso, el CMS. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese CMS? Resulta que ese CMS es un sistema que nos hace todo a nosotros. ¿Sí? ¿En qué sentido nos hace todo a nosotros? En buen sentido de la palabra, digámoslo así. Resulta que cuando yo instalo y configuro WordPress, yo puedo trabajar con plantillas, vamos a tener lenguaje del lado del usuario y del lado del servidor en uno mismo, vamos a poder tener un servidor tanto local o en la nube y yo voy a poder estar administrando. ¿Cuándo se recomienda o cuándo yo recomiendo utilizar, ¿cómo se llama? Utilizar WordPress, o utilizar Joomla, o utilizar Drupal? Cuando, por ejemplo, necesitamos hacer páginas web o incluso aplicaciones web que se necesiten actualizar constantemente. ¿Qué pasa? Vamos a suponer de un periódico, bueno, es que en Colombia no hay un periódico que no sea amarillista, pero bueno, el periódico El Tiempo. Resulta que cada rato el periódico El Tiempo está sacando noticias, ¿sí? Entonces, en este momento, no sé, el presidente llegó y se cayó de la silla, y entonces, claro, eso es noticia de la burla y demás, necesitan subir esa noticia rápido. Pero ahorita a los 10, 15 minutos salió una noticia de que, no sé, el dólar siguió subiendo. Otra noticia. ¿Qué pasa? Aquellos que trabajen de pronto la parte web van a saber que entonces tendríamos que ir a modificar ese HTML, subir la información, cargar el archivo al servidor y esperar a que cargue. Ahí nos demoramos bastante. Y entonces estar haciendo eso constantemente, incluso puede haber una falla y puede que la página no se actualice rápido. Entonces, ¿qué pasa? Los sistemas de administración de contenido o los CMS, pues me van a permitir a mí actualizar, digámoslo así, en caliente, directamente. O sea, yo llego, actualizo la entrada, inmediatamente queda el servidor. No tengo que estar modificando código HTML, CSS, JavaScript, nada de eso. No, lo único que voy a estar modificando es código directamente, no, ni código. Voy a estar modificando de forma gráfica lo que estamos trabajando. Entonces, eso es una gran ventaja, ¿sí? De estos editores. Incluso, les dejo un dato ahí. Joomla, si mal no estoy, es en el sistema de gestor de contenidos que está hecha la página de Unisangil. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y a aquellos que les guste, que les llame la atención, pues lo pueden ir revisando. ¿Listo? Eso sería cuando hablamos de un sitio web. Cuando hablamos de una aplicación web, ya es cuando obligatoriamente tenemos que tener conexión a un servidor. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenemos lenguajes de programación como PHP, como Java, como Ruby, tenemos marcos de trabajo o frameworks como Laravel, como, bueno, Bootstrap es más del lado del usuario, como Django, ¿sí? Como Rails y otra serie de frameworks o marcos de trabajo
que podemos trabajar sin ningún problema, ¿sí? Entonces, normalmente, este tipo de arquitectura, ¿cierto? ¿Dónde está? La arquitectura en capas normalmente se trabaja en aplicaciones web. Normalmente va a estar orientada a la web. Vamos con otra cam. Bueno, esa parte de esto acá, de los usos y demás, ¿quedó claro? ¿Hay alguna pregunta al respecto? Están todos callados. Profe, ¿usted por qué dijo que el WordPress, Joomla y Drupal no cree que encajen ahí en website? Porque WordPress al instalarlo, él maneja tanto parte del lado del usuario como del servidor. O sea que en este caso podría decirse que no es una aplicación, no es un sitio web, sino podría convertirse en una aplicación web, porque necesita un servidor, un intérprete. Si ustedes hacen la prueba de instalarlo en un equipo, tienen que tener instalado Apache y MySQL, ¿sí? Entonces, por eso digo yo que no es tan orientado a un sitio web. ¿Qué pasa? ¿Yo puedo hacer sitio web con WordPress, con Joomla y con Drupal? Sí, claro que sí. Pero entonces nos estaríamos alejando un poco de esa ¿cómo se llama? De esa teoría de que sea un sitio web. Porque recordemos que el sitio web básicamente es de consulta. Imagínense que el sitio web es como una especie de blog. Ustedes en el blog a lo mucho que pueden hacer es generar comentarios. Pero si ya vamos a hacer conexiones a una base de datos, si vamos a generar algún tipo de elementos, vamos a necesitar de un servidor. Entonces, por eso es que menciono que no serían tan adecuados. Aunque en parte me estoy contradiciendo. ¿En qué sentido? Dijo, yo mismo me estoy contradiciendo acá. ¿Por qué? Porque resulta que una gran cantidad de sitios web están hechos en WordPress. Y es que eso nosotros no lo podemos saber. O sea, si ustedes ingresan a un sitio web hecho con WordPress, no van a identificar que está hecho con WordPress. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? No sé si quede claro esa parte, Juan Diego. Sí, señor, claro. Listo, ok. Bueno, entonces continuamos por acá. Con otra opción que sería el microkernel. Entonces, cuando hablamos de ese microkernel, nosotros tenemos un core del sistema. En este caso vamos a tener una serie de componentes o de plugins que vamos a tener que estar instalando, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos a una arquitectura de microkernel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener un sistema puro en este caso y lo que vamos a tener son las denominadas API, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones ustedes van a escuchar el uso, ¿cierto?, de una API. Entonces, cuando yo hablo de una API, ¿cierto? Cuando hablo de una API es un conjunto, una interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Entonces, vamos a tener una API que se va a ejecutar en cada uno de los elementos. O sea, yo tengo un sistema grande y para no tener los inconvenientes que se presentan con el cliente servidor, lo que hago es utilizar APIs, utilizar complementos, ¿listo? Entonces es muy importante para que lo analicemos. Y esos plugins, esos complementos a través del API se van a conectar a nuestro sistema principal, por así llamarlo. ¿Cuáles son las ventajas de esta arquitectura microkernel? Vamos a poder hacer un testeo, unas pruebas mucho más fácil, más rápido, porque podemos estar siguiendo a cada uno de los plugins. El rendimiento es bastante alto, vamos a poder trabajar sin ningún problema. El despliegue a nivel del software es fácil de utilizar, lo podemos implementar sin ningún problema. Las aplicaciones basadas en plugin pueden habilitar o deshabilitarse sin ningún problema, o sea, vamos a tener un dinamismo puntual para poder trabajar. La construcción modular, porque podemos empezar a trabajar con APIs. Y si ustedes observan de pronto las ofertas de trabajo que salen y demás, ahorita es muy utilizado lo de la opción del API REST, ¿sí? O la creación de aplicaciones API REST, ¿sí? Eso es muy utilizado, muy demandado ahorita. ¿Por qué? Porque son APIs o son elementos que se consumen, ¿sí? Una vez yo lo utilizo, se consume y se liberó la memoria. Entonces vamos a tener una gran ventaja ahí en ese caso. La reutilización
esas APIs las puedo volver a utilizar, las puedo volver a consumir sin ningún problema. Y sucede mucho o es muy similar a lo que trabajamos con los plugins en WordPress, para que lo tengamos muy presente. ¿Cuáles son las desventajas? Es difícil mantener la escalabilidad y las aplicaciones basadas en microkernel son difíciles de desarrollar. Requerimos un alto grado más de programación, de conocimiento y demás para llegar a estos elementos. ¿En dónde podemos utilizar eso? Normalmente en plataformas donde vamos a tener un centro, un kernel que trabajamos como el NetBeans, y los productos normalmente se centran a esas actividades de la administración de contenidos, ¿sí? El CMS como WordPress, como Drupal, como Joomla y todas aquellas herramientas de diseño. O sea que miremos que en este caso esos elementos o lo que nosotros vamos a generar aquí directamente sería un elemento totalmente diferente. ¿Ok? Esta es una de las más utilizadas en la actualidad y es la arquitectura orientada a servicios. Entonces, ¿qué pasa con esa arquitectura orientada a servicios? Nosotros vamos a tener una serie de sistemas y cada sistema va a demandar uno o muchos servicios para los cuales fue creada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este caso? Vamos a tener un sistema el cual a través de un protocolo de comunicación, normalmente el HTTP, y a través de ese protocolo SOAP vamos a poder hacer un cargue de información para llegar a nuestra información, a nuestro elemento, ¿sí? Básicamente el SOAP, que podríamos decir que es jabón, el SOAP es un protocolo de acceso simple a objetos, un protocolo de acceso simple a objetos. Y de ahí se deriva un concepto que debemos tener muy presente, ¿cierto? Muy presente para poder trabajar. Entonces, resulta que viene el concepto del web service o el servicio web. Un web service o un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos para poder trabajar, ¿sí? En este caso, todos los elementos que se van utilizando, que se van adelantando, los podemos ir integrando y demás. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación pueden ser ejecutadas en una misma plataforma. Se pueden integrar entre sí y pueden obtener información a través de datos para poder trabajar, ¿sí? Ningún problema. ¿Listo? Y acá tenemos una serie de APIs o de aplicaciones que se van a poder estar entrelazando para llegar a producir un servicio, el cual va a ser consumido o el cual va a ser demandado por una persona directa, ¿sí? O por nosotros en estos casos. ¿Listo? Listo. En este caso, estas aplicaciones o esta arquitectura, ¿cierto? Es pensada directamente para cuando integramos o cuando necesitamos integrar aplicaciones de diferente índole. En este caso, vamos a tener en cuenta que existe un grado alto de desacoplamiento en nuestras aplicaciones. Las aplicaciones que se comunican en este caso van a tener un bus y van a tener unos puertos para comunicarse, ¿cierto? En este caso estaríamos hablando de servicios distribuidos o de sistemas distribuidos para poder adelantar todos estos elementos. ¿Cuáles son las ventajas directamente? Reduce el acoplamiento, ¿cierto?
La testeabilidad, en este caso, se puede trabajar sin problema. Se pueden reutilizar todos los servicios porque no están hechos para una sola tarea. La agilidad para el trabajo y demás, los elementos son escalables y son interoperables, a pesar de que se desarrollen en diferentes lenguajes. ¿Listo? No hay problema. Lo podemos trabajar sin ningún inconveniente. También existen desventajas, a pesar de ser de uno de los elementos más utilizados, también existen algunas desventajas. ¿Como cuáles? El rendimiento va a ser un punto para tener en cuenta, ¿sí? Un punto para tener en cuenta. El volumen de datos, muy importante, y la administración o la gobernabilidad de la aplicación se va a hacer un poco más difícil, porque van a presentarse más puntos de falla. ¿Listo? Entonces, muy importante para que lo analicemos sin ningún problema. ¿Listo? ¿Dónde se utiliza normalmente nuestra arquitectura SOA? ¿Dónde normalmente se utiliza? ¿Listo? Cuando vamos a manejar grandes volúmenes de información, mensajes y demás, ahí es donde no debemos utilizarlo. Cuando el rendimiento es bastante grande, debemos tener en cuenta un tipo de arquitectura SOA. ¿En qué otros elementos? Cuando necesitemos una mayor, podría decirse, administración o trabajos y demás, podríamos tenerlo presente en este caso, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros analicemos y miremos que en este caso, esta arquitectura SOA no sería muy orientada para nosotros. Nosotros que de pronto en este momento trabajamos aplicaciones de mediano, de bajo y mediano alcance. No quiere decir que nuestro trabajo no valga, ¿no? O en este caso, no. Lo que pasa es que en estos casos, todos estos elementos nosotros los debemos analizar muy bien para no incurrir en lo que yo les decía del Golden Hammer. ¿Sí? Es importante eso. Ahora venimos con los microservicios, servicios pequeños. Vamos a tener una aplicación bastante grande a la cual diferentes aplicaciones van demandando módulos que vamos a poder trabajar. Entonces, en el estilo de microservicios va a consistir en crear pequeños componentes de software que solo hacen una tarea, algo específico. Le hace bien y son totalmente autosuficientes. O sea que podríamos decir que en el caso de los microservicios es un estilo arquitectónico basado en la parte monolítica, porque vamos a tener una serie de aplicaciones monolíticas que demandan servicios de una gran aplicación. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una serie de microservicios que a través de un gateway o de una puerta de enlace, una puerta de trabajo, vamos a generar o vamos a tener aplicaciones para poder trabajar. ¿Sí? Esta es una arquitectura muy utilizada, pero ya a nivel grande. Yo critico mucho, y hago aquí un paréntesis, yo critico mucho cuando se utiliza siempre el marco ágil de desarrollo Scrum. Y en los proyectos que he tenido la oportunidad de evaluar, yo reviso y digo, bueno, te digo, no sé, Pepito, ¿usted por qué utiliza Scrum en este proyecto? No, es que es un marco ágil, es una metodología que hace esto. Digo, sí, pero ¿por qué utiliza Scrum si son dos personas? ¿Quién es el Scrum Master? ¿Quién es el Product Owner? ¿Quién es el tester? ¿Quién es la persona que va a hacer los sprint? ¿Sí? ¿Quién es la persona que va a hacer los sprint? Entonces, esa parte, todos esos elementos que nosotros vamos a analizar, podemos tener en cuenta, son actividades que yo no puedo, porque está de moda, utilizar. No, Scrum es excelente. Nadie puede, o sea, nadie puede, ¿cómo se llama? Nadie puede desestimar esa importancia que tiene este marco ágil de trabajo. Pero es que así como es importante, no puedo utilizarla por utilizarla. La debemos utilizar de una forma adecuada. ¿Listo? Entonces, acá tenemos otro ejemplo de los microservicios. ¿Y cuál es la ventaja entonces de esos microservicios? Que yo no voy a estar condicionado a una sola tecnología. Puedo crear microservicios con tecnologías o con lenguajes de programación como Python, como Java, como PHP, como Ruby, y asimismo puedo tener diferentes gestores de bases de datos, tanto relacionales como no relacionales, y entre ellos se van a ir complementando, ¿sí? Entonces miren cómo a partir de esos microservicios no vamos a tener unas directrices muy centradas a la hora de trabajar, no.
Por el contrario, vamos a estar adelantando, vamos a tener elementos para poder trabajar de una forma adecuada. ¿Cuáles son las ventajas? Podemos escalar ese software a niveles exponenciales, la agilidad en el caso de cada uno de demandar esos servicios es importante, lo podemos desplegar de una forma adecuada para hacerles pruebas a todas las aplicaciones, como son individuales y son monolíticas, ¿sí? Traen esa ventaja. Es fácil de desarrollar y podemos reutilizarlas, ¿sí? Digamos que traen esas ventajas de esas aplicaciones monolíticas que fue con lo que comenzamos la clase del día de hoy. A nivel de desventaja, el rendimiento normalmente no es mucho, ¿sí? Pero se puede mejorar, o sea que sería una desventaja dependiendo la perspectiva en que se vea. Los múltiples puntos de falla, también lo podemos tener en cuenta. La trazabilidad, en este caso sí es importante y es una desventaja bastante grande, porque no vamos a saber quién está haciendo qué en qué momento. Entonces, ahí en ese caso sería ¿cómo se llama? Sería imprescindible eso. Hay otra que aquí tenemos, que es la arquitectura dirigida por eventos, o el Event Driven Architecture. Es una arquitectura donde todos sus componentes no se comunican de forma tradicional, sino van a establecer unos canales de comunicación totalmente diferentes para poder trabajar. Y hay una ventaja, lo podemos hacer de forma sincrónica y asincrónica, ¿sí? Entonces tenemos esas dos opciones ahí para poder trabajar. ¿Cómo funciona? Vamos a tener una serie de eventos. Estos eventos van a estar a través de un bus de eventos, el cual va a ser o va a monitorear todos aquellos canales por los cuales se van a generar los eventos. Y estos van a ser procesados. Eso sería, digamos, como en este caso, sus elementos para poder trabajar sin problema. Entonces, a partir de eso, que vamos a tener presente en este caso, que a partir de un evento se van a generar unas acciones donde vamos a tener unos mediadores y en ese caso esos mediadores los vamos a poder identificar a través de ciertos elementos, ¿cierto? Entonces lo podemos trabajar sin ningún problema. Entonces aquí los vamos a adelantar sin mayor inconveniente para poder tener una mejor perspectiva de todos estos elementos. ¿Cuáles son las ventajas del EDN? La escalabilidad sigue siendo una de las ventajas y miren que en este caso esos estilos arquitectónicos grandes, una de las principales características es la escalabilidad, ¿sí? Entonces, ahí digamos que a esos que se centran, ¿sí? O a esos a lo que se centran cuando se desarrollan o se implementan estos estilos arquitectónicos de alta calidad. El rendimiento, la flexibilidad, todos esos elementos también nos ayudan para poder trabajar de una forma adecuada, de una forma idónea. ¿Cuáles son las desventajas? Para hacer pruebas es bastante difícil. Es bastante difícil poder hacer pruebas con ellas. ¿Qué otro elemento acá podríamos tener en cuenta? El desarrollo, codificar soluciones asincrónicas es complicado, porque ¿qué pasa? Yo tengo que garantizar que las actividades que ustedes van a hacer en este momento las puedan adelantar sin ningún problema. O sea, ¿cómo garantizo yo que el video que ustedes van a ver de esta clase, las personas que no asistieron a la misma, lo pueda tener disponible sin ningún inconveniente? Porque en ese caso no sería una sesión sincrónica, como están ustedes en este momento, sino sería una sesión asincrónica. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, lo tengamos en cuenta. ¿Cuándo se debe utilizar este tipo de estilo? Cuando necesitamos crear aplicaciones altamente escalables, necesitamos explotar al máximo las capacidades del procesamiento paralelo, concurrente y asincrónico, donde una respuesta sincrónica no es obligatoria, ¿sí? Cuando me conecte me llegue la respuesta. Ahí podríamos trabajar en este caso, ¿cierto? En arquitecturas donde es necesario producir eventos en tiempo real para que otros suscriptores puedan actuar en consecuencia en tiempo real. O sea, no necesariamente voy a tener solo las aplicaciones en tiempo real, sino también voy a poder estar desconectado y una vez tenga conexión, puedo trabajar, ¿sí?
Entonces, esto es muy utilizado en Apache, Kafka, en IBM para los mensajes, en Oracle SOA Suite también se utiliza mucho eso. Entonces, miremos que esta era ya es a nivel macro, cuando hablamos de Oracle, ya es algo grandísimo para poder trabajar. Entonces, ya ahí en ese caso tendríamos otros elementos totalmente diferentes. Y lo que yo les decía antes, el API REST, aquí tenemos esa opción del estado de transferencia para poder trabajar. Entonces, el API REST, o el REST en este caso, se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los estilos arquitectónicos mayormente utilizados por toda la industria, ya que es común ver casi todas las aplicaciones tienen un API REST, que nos permite interactuar con esos servicios. Entonces, miremos ese nuevo concepto que sería el REST. Proporciona un conjunto de restricciones arquitectónicas que, cuando se aplican como un todo, enfatizan la escalabilidad de las interacciones de los componentes, la generalidad de las interfaces y la implementación independiente de cada uno de los componentes, logrando reducir la latencia en cada interacción, la seguridad y encapsular los sistemas heredados. O sea, busca hacer una aplicación o un estilo arquitectónico bastante completo, ¿sí? Para evitar o minimizar al máximo los riesgos. Eso es lo que necesita en este caso, lo que necesita minimizar o garantizar eso. ¿Listo? Eso es un ejemplo de las API REST, donde normalmente se utiliza en la parte web y en la parte híbrida, por así llamarlo. Entonces, vamos a tener un navegador web donde ustedes hacen una petición, ese servidor va a procesar todos esos datos que se conectan probablemente a una base de datos y va a responder a través de un archivo en HTML. Listo, ahí quedó. Pero también lo tenemos de otra forma, con formatos JSON. Entonces, ¿qué pasa? A través de un navegador utilizando código HTML, yo hago una petición, ese servidor va a formatear toda la información. Cuando hablamos de formatear es darle formato, adecuarla, y en ese caso, al adecuarla, vamos a responder, pero ya no vamos a dar una respuesta en formato HTML, sino en formato JSON. Otro tipo de formato. También vamos a poder dar respuesta en formato XML, que es otro de los formatos que se utiliza para la web. Entonces, miremos que aquí, y esta es una de las que nosotros más utilizamos, ¿sí? Cuando utilizamos todos esos elementos para poder trabajar y demás, estos elementos nos permiten a nosotros trabajar de una forma adecuada. Ventajas. La interoperabilidad es bastante porque no está directamente relacionada con una tecnología. Yo puedo implementarla con cualquier lenguaje de programación. Yo puedo hacer API REST con PHP, con Laravel, con Python, con Ruby, con Java, con JavaScript y no voy a estar en ningún momento condicionado a ninguna tecnología. Es posible escalarlo, vamos a tener una reducción grandísima en el acoplamiento porque no vamos a necesitar programas instalados. Ustedes lo único que se van a hacer es conectarse a través de un navegador web, hacer la petición y van a recibir la información a partir de eso, no más. La testeabilidad también es importante porque podemos hacer pruebas sin ningún problema. Y la reutilización en ese caso, ¿sí? Es importante para que nosotros la adelantemos sin ningún inconveniente. Desventajas, ¿cierto? Aquí en este caso podríamos tener que podemos adelantar o podemos trabajar. Bueno, no, espérame que aquí se me olvidó esa parte. Las desventajas básicamente se centran en todo lo relacionado con los elementos que se puedan trabajar, que se puedan adentrar. ¿En qué sentido? En que las tecnologías, al ser diversas, yo como programador tendría que tener conocimiento de varias. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y lo analicemos desde esa perspectiva. No sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto. Quiero mostrarles algo que les puede ayudar ahorita para el proyecto que ustedes están realizando. Entonces, no sé si hayan dudas con respecto a la actividad del día de hoy. Los escucho. Y una pregunta, ¿a qué se refería con stack tecnológico? ¿Con qué, perdón? Con stack tecnológico.
las tecnologías del momento, como ¿cómo se llama? Ese elemento diferenciador para usted trabajar. Entonces, cuando estamos anclados a un stack tecnológico, ustedes no se pueden salir de trabajar solo con un elemento, ¿sí? Entonces, estamos anclados a solo utilizar, por ejemplo, en este caso, Windows, porque las aplicaciones no corren en Linux o no corren en Mac OS, ¿vale? Ah, ok, vale. ¿Listo? Bueno, nos dicen por acá en el chat que no hay preguntas. Listo, yo les voy a mostrar esto como para terminar la clase del día de hoy. Y es algo que considero yo que podemos emular para la aplicación que ustedes están desarrollando. ¿Sí? Entonces, observen en este momento. ¿Sí? Observen en este momento. Esta plataforma se llama la plataforma de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, donde nosotros podemos registrar nuestras obras, ¿sí? Obras de cualquier tipo. Entonces, si yo hago un software y lo quiero registrar porque es mío, porque voy a comercializar y demás, lo puedo hacer en este caso, ¿sí? Entonces, observen algo acá. Miren que, por ejemplo, está aquí el número de radicación, nos dice que está en trámite, ¿cierto? Nos dice que está en trámite. Por ejemplo, en este caso dice que fue devuelto, ¿sí? Nos dice que queda 9 días, que quedan 15 días, que queda 16 días. Eso puede tomarse para lo de la aplicación que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, si ustedes saben, en este caso, por ejemplo, recuerden que cuando los jurados tienen que hacer una revisión, ¿cierto? Tienen 15 días hábiles. Entonces aquí puede estar contando los 15 días hábiles y entonces indicarle al administrador del sistema que esa aplicación le quedan 16 días para ser revisada, o 15 días, o 40 días y demás, ¿sí? Entonces yo quería mostrarles esto porque les puede servir como una especie de guía para esa actividad. No había podido mostrárselas en clases anteriores, pero espero que les pueda servir como complemento a los elementos para su aplicación. ¿Listo? Entonces, no sé, en este momento nos quedaría más o menos una hora de clase. No sé si tengamos dudas, preguntas con respecto a la clase, con respecto al proyecto y demás. Los escucho. Profe, yo le el favor que le pedí la vez pasada de que si me puede hacer el favor de enviarme el documento el documento que normalmente es el de registro del proyecto. Documento de registro de proyecto. ¿Cuál es ese? Sí, el informe, el primero que se envía para que lo mire el jurado, el comité, perdón. El que es un formato, que es un cuadradito. La propuesta, ¿no? Sí. Pero eso está en el aula. En el aula, pero yo no la veo, o no la encontré tal vez. Espérenme, ya les muestro. Espérenme por acá. A ver si de pronto... No, estoy más que seguro porque yo les subí una carpeta con todo eso. Más que seguro, pero pues hagamos de la duda. Hagamos de la duda en este caso. Entonces... Ah, no, sí, profe, ya, sí está. ¿Sí está? Ah, bueno, Sí. menos mal. Menos mal porque ya me preocupó ahí. Acá, documentos de proyecto. Para aquellos que pronto... Sí, y miren, aquí está todo. Está el reglamento de modalidades de trabajo de grado, el formato de propuesta, el formato de desarrollo de una investigación, el formato de un desarrollo tecnológico, el formato de una práctica y el de autogestión empresarial. Además del control de oficios y los oficios, cómo se hacen en este caso, cómo se llevan en este caso. ¿Listo? Entonces, en este caso nos debemos basar en eso. ¿Listo? Pero me preocupó que no estuviera la información ahí. ¿Listo? Pero bueno, sí está, menos mal. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? De mi parte no, profe. Ok. De los demás asistentes, ¿todo claro? Sigue. 3 semanas. Para el Sí, proyecto. ya se acabó esto. Se acabó todo esto. Entonces, importante para que lo tengamos en cuenta. Creo que aquí hay una pregunta. Se acabó el tiempo, pero no se acabó el proyecto, ¿no?
No, el proyecto, bueno, espero que ya se haya acabado, ¿no? Que ya esté todo listo. Listo. Entonces, nada, muchachos, les voy a dejar este espacio. Dice, el proyecto parece interminable. Ay, eso está un poquito, Sí, claro, poquitísimo. poquito. Dos pasos. Sí, ahí en... eh, Listo. Bueno, muchachos, entonces yo les dejo esta horita que nos queda para que ustedes adelanten, ¿sí? Para que aprovechen este espacio, no para ver partidos, sino para que puedan adelantar toda esta parte del software, ¿sí? Es bastante lo que toca hacer, entonces, porfa, para que aprovechemos bien este espacio. ¿Listo? Entonces, nada, muchas gracias a todos, ya se acabaron. Ah, nos dice que ya se acabaron. Bueno, entonces, para que no vean el resumen del partido. Listo. Entonces, a todos muchas gracias y quedo atento a cualquier duda, pregunta o inquietud, ¿vale? Entonces, por favor, aprovechar este espacio para ¿cómo se llama? Para que adelanten todo lo que tengan